Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos encontramos en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma, y la liturgia dominical nos presenta en la primera lectura un bello pasaje del libro del Génesis. Ya no nos encontramos en la situación inaugural que nos presenta los orígenes del mundo y de la humanidad, sino que avanzamos un paso adelante y nos encontramos en las narraciones que cuentan los ciclos de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Particularmente nos adentramos en el corazón del ciclo de Abraham. Como hemos podido escuchar en esta primera lectura, el tema de este domingo tiene que ver con la fe. De hecho, el pasaje que hemos leído y meditado en nuestro corazón siempre suscita en nosotros, como decía Carlo María Martínez, cierta admiración, cierto malestar, cierto temor y confusión. Es un texto del que nos gustaría escaparnos, porque crea problemas, crea dificultades, puede crear también escándalo y burlas. Este texto del Génesis pone al descubierto algunas de las cuestiones más profundas de nuestro corazón y del corazón de Dios, y nos presenta precisamente parte de la teología medular del Antiguo Testamento y su conexión con la persona y la identidad de Jesús. Nos presenta a Abraham, que ha confiado en el Señor y ha iniciado su itinerario de fe, confiando en que será el padre de un pueblo numeroso. Y frente a esta esperanza, frente a esta confianza en el Señor, le aparece una obligación que parece contradecir esa promesa de parte de Dios, y se siente en esta obligación de ser fiel a una orden directa de Dios de sacrificar al Hijo que se le ha concedido. Hay 2 maneras en que nosotros podemos entender esto. En primer lugar, podríamos entender que tiene que entregar a su Hijo para terminar con el proyecto inicial. Pero esto no puede ser porque Dios es fiel a sus promesas. Entonces, el pasaje tiene que significar que el sacrificio en realidad no es de su Hijo, sino de su seguridad en ese Hijo. Que su seguridad no tiene que ser en nada más que en Dios. Por eso, Abraham se nos presenta como el padre de la fe.
Estaba sacrificando su idea de Dios, una cierta idea de Dios para mantenerse fiel a Dios mismo. Esta experiencia nos presenta toda la teología del Antiguo Testamento en la persona de Abraham. Un pueblo, una comunidad, una familia que se encuentra con el Dios que está y que camina con él. Este patriarca es el modelo del hombre que camina, pues es un errante, un peregrino, que es capaz de confiar, es decir, de tener fe en la palabra de Dios, que parece cambiar y que sin embargo es fiel a sus promesas. Él se ha convertido, de allí el cambio de nombre, y por la ejemplaridad de su fe, se ha convertido en el Padre de los creyentes. Constituye una parte importante de la historia de la salvación. Y así, tanto en el judaísmo como en el cristianismo es considerado el depositario de una gran bendición para el pueblo. Así es considerado también el modelo del hombre justo y se ha alabado a lo largo de la historia su vida mediante numerosas costumbres. En las épocas más difíciles del pueblo de Israel, los profetas intentaron siempre devolver la confianza a su pueblo, recordando a Abraham y su alianza con Dios. Mediante su fe se entregó con generosidad al plan, y este recurso de volver de modo concreto a esta alianza tan tangible de la tierra y de la familia, recuerdan que esta idea nunca fue enteramente espiritual, sino concreta, realizable en el mundo. Por eso, el Dios con nosotros, Jesús, la salvación, toma carne y toma lugar, toma morada, toma una tienda entre nosotros. Es claro entonces que el Evangelio de Marcos, que busca presentarnos a Jesús como Mesías y como Hijo de Dios, emplea el pasaje de la transfiguración para confirmar esta segunda característica de la identidad de Jesús, esta filiación divina. La situación inicial nos coloca a Jesús, que toma a Pedro, Santiago y a Juan como compañeros, en recuerdo de esta experiencia de Moisés cuando tomó a Aarón, a Nadab y a Abijú, que subieron con él al monte Sinaí, donde contempló la presencia de Dios. En el capítulo 24 del libro del Éxodo, podríamos nosotros preguntarnos, ¿en qué consiste esta transfiguración? ¿Es que acaso Jesús cambió su forma, se transformó, se deformó? No. Es la exteriorización, es la manifestación, es la mostración a través de su rostro y de su ropa resplandeciente de su identidad, de una identidad a través de estos signos de lo blanco, de la luz, como signos de la presencia de Dios. De este modo, lo que en su tiempo alcanzó a ver y a reflejar Moisés quedó superado por la transfiguración de Jesús. Las grandes instituciones del pueblo judío, el profetismo representado por Elías y la ley representada por Moisés, conversan con Jesús, es decir, no son abolidos o destruidos, no son aniquiladas estas viejas instituciones como caducas, sino que con este gesto de la conversación nos indica que hay una cierta unidad y continuidad entre la revelación de la antigüedad contenida en el Antiguo Testamento y la novedad del misterio de Cristo contenida en el Nuevo. Y sin embargo, esta unidad y continuidad solo es comprensible en el misterio pascual de Jesús. Por eso, el texto del Evangelio que hemos escuchado de Marcos nos pone en contexto este diálogo, esta conversación a propósito de su salida a Jerusalén. Es decir,
la forma de entender esta unidad y continuidad será en la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, para la cual también la Cuaresma es una preparación. Y una preparación para la que hay muchas tentaciones. Por ejemplo, la comodidad. La invitación de Pedro de reconocer al Señor o Rabí, que intenta construir unas tiendas y dejar la situación tal como está en su comodidad, en la comodidad que a veces podemos situarnos y que no es por sí misma algo malo y que puede describir muy bien nuestra situación contemporánea, implica una quietud que supone un riesgo, el riesgo de no llegar al destino, de no culminar el proyecto de Dios del que nos habla tanto el Génesis como este texto de la carta a los Romanos. Y así, la nube que evoca la presencia de Dios en el desierto que acompaña al pueblo en su camino hasta la tierra prometida, supone también el Espíritu Santo que nos conforta y nos asiste en medio de la tentación y nos va no solo acompañando y sosteniendo, sino que también permite la manifestación de Dios que confirma a Jesús en medio de nuestro tiempo diciendo: Él es mi Hijo, Él es el camino, Él es la verdad, Él es mi Hijo amado, escúchenlo, para que no se pierdan, para que no se queden en la comodidad, para que no se confundan. Y así descubramos quién es Jesús y a qué nos invita, para que podamos dirigir nuestra atención hacia Él. Y entonces confiemos verdaderamente en el auténtico Señor, en aquel que, como dice el Salmo 115, nos ha librado de la muerte, en aquel que ha guiado a su pueblo y está en medio de su templo santo, en medio del pueblo, para aquel que verdaderamente nos ofrece la libertad, para aquel que nos ha ayudado en medio de nuestras desgracias, para aquel que resplandece en medio de la oscuridad. Ojalá que en este tiempo de preparación para la Pascua podamos reconocer a Jesús que resplandece en medio de nosotros y que eventualmente nos conducirá a proclamarlo como el auténtico Señor y como la salvación esperada desde el tiempo de Abraham y en realidad desde el tiempo de la creación, y con ello realizar la misión que a través del secreto mesiánico, estas continuas invitaciones a callar que el Evangelio de Marcos va poniendo en todos los episodios. Guarden silencio, no digan quién soy yo. Manda a Jesús una y otra vez: no digan mi identidad, guarden esto en su corazón, porque llegará el momento en que tengan que proclamarlo. Llegará el momento en que serán mandados a las naciones a anunciar con viva voz y con claridad que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, y no solo eso, sino que ha resucitado y con su resurrección ha vencido la muerte y nos ha rescatado de las garras del pecado. Pidámosle a Él, a Jesús, que podamos depositar nuestra fe en Él y que nos ayude a caminar siempre en su presencia. Que así sea.